¿Cómo andan las cosas por tu casa? ¿Qué preguntas, no? Son preguntas que pueden ser complicadas. Se encuentran dos personas que hace tiempo no se ven y esas preguntas se formulan. ¿Cómo está tu familia? Y la respuesta surge rápido, espontánea. Bien. No cuenta que con su esposa se llevan a los gritos, que el hijo adolescente duerme todo el día y cuando se levanta habla mal, que cada vez que se ve con su padre se pelean, que hace 2 años que no se habla con su hermano. Mejor decir bien. Bien, las cosas están bien. La familia está bien. Y yo te pregunto a vos, ¿cómo está tu familia? Cuando leemos la Escritura, vemos que Dios creó la familia para mejorar aún lo inmejorable, para mejorar el paraíso. Lo leemos en Génesis capítulo 2, versículo 15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo para Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán vivía en el paraíso. En el paraíso. Tenía los mejores manjares para comer. Nunca comiste una banana como las que probó Adán. Las uvas. Ahora hay ricas mandarinas. Imagínate las mandarinas que comía Adán. Incomparables. Él estaba en el paraíso, literalmente, y tenía perfecta comunión con Dios. Sin embargo, Dios entiende que este hombre necesitaba algo para estar completo, pleno. Y, bueno, vos sabés, lo que leíamos recién, le dio una compañera. Y ahora sí, dice Adán, ahora sí, está hueso de mis huesos. Ahora Adán estaba pleno, porque de esas, lo que Dios estaba haciendo ahí era, bueno, que el hombre pudiera formar una familia y esa familia se constituya en el núcleo, en el fundamento de la sociedad. Ese era el propósito de Dios al fundar la familia. Sin embargo, Adán y Eva pecaron y con su pecado trajeron la ruina al género humano. Y una de las consecuencias gravísimas de esa caída fue que la familia, que en el propósito inicial era que fuera un pequeño cielo en la tierra, se transformara en un pequeño
infierno. Y así es que en este mundo caído, aquellos a los que se debe amar más, muchas veces se convierten en aquellos que más hacemos sufrir. Y esto lo vemos en la Biblia. La Biblia nunca encubre el pecado. Vemos a través de toda la Escritura grandes problemas familiares. Empezando por el mismo Adán, que comenzó echándole la culpa de todo el desastre a su mujer. En Génesis 3:12 dice, el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. La culpa es de ella. Así que ahí comenzaron los problemas en la familia. Y si vos no te llevas muy bien con tu hermano, bueno, no es nada extraño, porque vemos que la rivalidad entre hermanos comienza allí, con Caín matando nada menos que a su hermano. Y después continuó con Jacob, con Esaú, con José y sus hermanos. La Biblia muestra serios problemas entre padres e hijos. Los tenemos a Elías, Samuel, con hijos que verdaderamente estaban descarriados. Lo vemos con David, que su corazón se rompió a causa de Absalón. Vemos padres como Jonathan, como Saúl, que casi mata a su hijo Jonathan por un capricho. Tenemos a Atalía, ¿sabe quién es Atalía? Que mató a sus hijos y a sus nietos para quedarse con el trono. Mirá qué joyita. Vemos que Abraham y Sara tenían problemas familiares, problemas matrimoniales, mejor dicho. Ni hablar de Jacob, que ya no tenía una esposa, sino dos, y dos concubinas. Vemos que Oseas tenía una esposa infiel. Bueno, las relaciones familiares están verdaderamente dañadas a causa del pecado. Y debido a esto, al conflicto que hay en las familias, es que Dios dio claros mandamientos para solucionar los conflictos familiares. De hecho, 2 de los 10 mandamientos tienen como núcleo justamente, como propósito, la estabilidad de la familia. El 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Acá vemos un mandamiento que habla sobre la autoridad de los padres sobre los hijos y honrarlos. Y el 7.º dice, no cometerás adulterio. Y bueno, y de estos 2 mandamientos surgen montones de estipulaciones de Dios, de mandamientos de Dios, que tratan de arreglar lo que el pecado arruinó. Y vemos mandamientos específicos a que el esposo debe amar a la esposa como su propio cuerpo, a que las esposas deben respetar a sus maridos como cabeza de familia, a que los hijos deben obedecer a sus padres, a que los padres deben criar a sus hijos en la disciplina del Señor y no exasperarlos, a que los abuelos deben deleitarse con sus nietos. Y cuando las familias cumplen con estos estatutos, con estos mandamientos, bueno, verdaderamente los conflictos
bajan y la armonía se instala en el hogar. Pero esto solamente sucede cuando Jesús es el Señor del hogar. Y esto es excluyente. Cristo. Cuando Cristo es el Señor del hogar, bueno, la armonía se restablece. Pero sabemos que en la inmensa mayoría de los hogares rechazan a Cristo. Y también es una realidad que los creyentes deben convivir con familiares que no son creyentes, que rechazan también a Cristo. Entonces, esa armonía es muy difícil de encontrar. ¿Y qué se debe hacer entonces? Bueno, el mundo te da un montón de soluciones. Te dice, por ejemplo, que lo que se necesita es diálogo. Diálogo entre los matrimonios, entre padres e hijos, tiempo compartido, atención, escucharse más. Otros, al contrario, dicen que cada uno necesita su espacio. Pero la verdad que lo que todos necesitan es a Cristo. Cristo y solamente Cristo. Cristo es la respuesta de todo. Y las familias vivirán divididas hasta que Cristo sea su Señor. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo andan las cosas en tu casa? A veces solo se necesita que un vaso se rompa para que se desate el infierno. Que algo esté fuera de lugar para que comiencen las discusiones, los gritos, las peleas. A veces las palabras lastiman más que un cuchillo y a veces el silencio lastima más que las palabras. Y como dijimos antes, aquellos a los que se debe amar más es a los que más se hieren. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo andan las cosas por allí? Seguramente habrá muchas cosas que podrás contarnos. Pero te quiero decir algo. Hasta el Señor Jesús debió convivir con personas que no eran creyentes, con familiares, con hermanos que no eran creyentes. Y la Biblia no lo dice, pero debió ser muy difícil para Jesús y también para sus hermanos. Porque no hay nada peor para un hombre pecador tener a alguien santo dentro de la casa. Los pecadores aman las tinieblas y rechazan la luz. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, empezando por los hermanos. En Juan 3:20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque para que sus obras no sean reprendidas. Imagínate tener a la luz del mundo, aunque todavía no se había manifestado, pero él era una persona completamente santa dentro de la casa. Imagínate lo que era para esos hombres pecadores tener a Jesús en su hogar. Necesariamente había rechazo. Pero eran hermanos, había vínculos familiares, estaba ese amor carnal, ese amor de hermanos. Y ellos se preocupaban por Jesús. No creían de ninguna manera que Él era el Hijo de Dios, se habían criado con Él.
Al no creer que era el Hijo de Dios, el Mesías, ellos creían que Jesús estaba loco. Y ahora estaban escuchando que ni siquiera podía comer por la cantidad de gente que venía a verlo. Entonces se preocuparon por él, dice la Escritura, o lo entendemos así, y fueron a buscarlo para llevarlo a su casa en Nazaret. Así que vemos cómo el Señor Jesús tuvo conflictos en su propia familia. Vamos a leer Marcos, capítulo 3, al final, versículos 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que vemos que el Señor Jesús estaba en la casa donde seguramente moraba, estaba con sus discípulos, y una gran multitud. Y vienen entonces su madre y sus hermanos a buscarla. Y vamos a detenernos un poco en estas personas. ¿Quiénes eran? La madre de Jesús, porque tenemos muchos datos, y sus hermanos. Bueno, sobre María, en los primeros capítulos de Lucas tenemos muchos detalles. Vemos que acá no se nombra a José, por eso se puede inferir de que José ya había muerto para este entonces. Tenemos a María, a la madre, y a los hermanos del Señor. Y María sabía que Jesús era alguien especial. Nadie conocía como ella su nacimiento virginal. Recordamos que Lucas nos cuenta que se le presentó el ángel Gabriel para anunciarle que ella iba a quedar embarazada por el Espíritu Santo. En Lucas 1:30 dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vos fíjate la claridad de lo que le dice el ángel, pero no sabemos qué clase de comprensión tuvo María. Porque le dice claramente que va a ser llamado Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo, que es heredero del trono de David y que su reino será eterno. Cuando el embarazo se hizo evidente, María se fue de Nazaret y se fue a la región de Judá, a la casa de su parienta Elizabeth. Y cuando esta mujer la ve, María tenía temor de que no la recibiera porque era una mujer soltera, embarazada. Sin embargo, Elizabeth la recibió. Elizabeth sería la madre de Juan el Bautista. Y dice Lucas 1:40, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre,
Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Elizabeth se alegra al ver a María, dice que el bebé que ella llevaba, el futuro Juan el Bautista, saltó en su vientre, y ella reconoció que el bebé que estaba en el vientre de María era el Señor. Y María se alegró y dio gracias a Dios y alabó al Señor, y hasta se reconoció pecadora y necesitada de un Salvador. Esto es lo que dijo María. En Lucas 1:46 dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Había un entendimiento de María, pero no era un entendimiento pleno. Ella se reconoce ahora pecadora y que Dios es su Salvador y que ella necesita salvación. Pero recordemos que el pensamiento judío, que había en todo judío, de que el Mesías iba a ser un rey que iba a restaurar a Israel, estaba también en ella. Entonces, todas estas cosas que ella iba recibiendo, hay que pasarla por ese filtro. Ella no tenía un entendimiento pleno. Bueno, sabemos que hay un censo. Cuando María estaba por dar luz, tuvieron que ir hasta Belén. ¿Te acordás? Y allí, bueno, nace Jesús en un pesebre. Y en el campo había unos pastores. Y dice que se les presentó la gloria de Dios y un ángel les habló. Lucas 2:10 dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Había nacido el Salvador. Es Cristo el Señor, le dice este ángel a los pastores. Después se presentan montones de ángeles. ¿Y ellos qué hacen? Van a ver la señal, van a Belén a encontrar a este niño. Finalmente se encuentran con María y José y el niño, y ellos contaron, dice: y todos los que lo oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella veía todas estas cosas y las meditaba. Realmente era mucho que asimilar. Al cumplir los 40 días de nacimiento, ¿me está siguiendo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Cumplidos los 40 días, entonces, cumpliendo con la ley, el bebé es llevado al templo para ser presentado. Y dice Lucas 2:25: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciéndole: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y lo bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí,
Este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Todo esto iba recibiendo María sobre su hijo. Y ahí mismo había una profetisa llamada Ana, y dice, esta presentándose en la misma hora daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Y meses después llegan unos magos de Oriente que habían sido guiados por una estrella y venían a adorar al rey de los judíos que había nacido. Y al entrar en la casa, dice Mateo 2:11, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. El rey de los judíos que había nacido. Lo adoraron. Todo esto iba viendo María. Y a causa de estos 3 magos que habían venido de Oriente, Herodes levanta una tremenda persecución y hace matar a todos los niños menores de 2 años que estaban alrededor, en Belén y en sus alrededores. Pero José había sido anunciado por un ángel, así que ellos se fueron para Egipto. Y solo se quedaron allá hasta que Herodes murió. Todas estas cosas vivió María. Así que, mirá las tremendas profecías, las tremendas vivencias, persecuciones, peligros que enfrentó María en estos 2 años más o menos, alrededor del nacimiento de Jesús. Tremendas cosas. Pero bueno, parecería que las cosas se calmaron por un tiempo y ellos al volver a Nazaret, ya cuando Herodes murió, vivieron la infancia de Jesús con total normalidad hasta que Jesús cumplió 12 años. Y dice que fueron a Jerusalén para la Pascua. Y cuando volvían, en una especie de caravana, todos los que habían ido de Nazaret, volvían y se dieron cuenta después de un día de camino que Jesús no estaba con ellos. Entonces María y José emprenden el regreso hasta Jerusalén a buscarlo. Y cuenta Lucas 2:46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Él les dijo que era el Hijo de Dios directamente, que él debía dedicarse a los asuntos de su padre. Todavía les pregunta, ¿no sabían esto? ¿No les fue ya anunciado de muchas maneras esto? Y Lucas aclara, mas ellos no entendieron las palabras que le habló. Años después, al cumplir los 30 años, el Señor comienza su ministerio público. Y leemos en Juan que hubieron unas bodas en Caná y que se acabó el vino y estaba Jesús con sus discípulos y estaba María. Y cuando se acabó el vino, María, sabiendo que su hijo era alguien especial, le pide que haga algo.
que convía, bueno, Jesús, vos sabés, hizo su primer milagro, convirtió el agua en vino. Así que María tenía un entendimiento de que Jesús era alguien especial. Un ángel se lo anunció, montones de personas se lo confirmaron, sufrió persecuciones, peligros. Pero ella no tenía una cabal comprensión. Y es hasta natural pensar que era así, porque ella lo había criado de bebé. Ella le había cambiado los pañales, lo había amamantado. Sabía que era especial, pero no tenía un entendimiento claro de hasta qué punto era especial. Y el Mesías, para la mentalidad judía, era un hombre elegido por Dios para llevar a Israel a la gloria, a la prosperidad. Esa era la idea que ella tenía del Mesías. Vemos que durante su ministerio habían mujeres que acompañaron al Señor Jesús. Pero María no estaba entre ellas. En Lucas 8:2 dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Muchas mujeres, pero María no estaba entre ellas. Evidentemente María estaba dedicada a sus asuntos familiares. Después vamos a ver que sí va a estar María en la crucifixión del Señor, y por supuesto después también va a estar en el aposento alto esperando la venida del Espíritu Santo. Pero en este momento en que vino María junto a sus hijos a buscar al Señor Jesús, bueno, ella tenía una fe, podemos decir, vacilante. No tenía una revelación completa. Ella estaba en sus pensamientos lo que había recibido del ángel y de todas las cosas que había vivido, mezcladas con las ideas de todo judío sobre el Mesías que esperaban. Así que María veía a Jesús no como el Hijo de Dios, no como el Mesías, o no del todo por lo menos, sino como una madre preocupada por su hijo. Y por eso vino a Capernaum a buscarlo. Y de sus hermanos, bueno, tenemos claramente que Jesús tenía hermanos. Esto es algo que no se puede negar de este pasaje, aunque a los católicos les gustaría que no existiera este pasaje, que no fuera tan claro. De hecho, no es el único que habla de los hermanos de Jesús. Ellos se esfuerzan por explicar que en realidad eran primos de Jesús. O, en todo caso, eran hermanos, pero hermanastros, alegando que José había tenido un matrimonio anterior y que había tenido hijos. Bueno, nada de eso dice en la Escritura acá, muy claro, es que Jesús era el hermano mayor, porque fíjate cómo describe en Mateo 1:25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció quiere decir que no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que diera luz a Jesús, dice la Nueva Versión Internacional, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Pero muy importante también que dice la palabra primogénito, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, quiere decir que era el primero, el mayor. Si hubiera sido el único, hubiera sido el unigénito. Primogénito. Así que claramente Jesús era el mayor de los hermanos.
De hecho, en Mateo, capítulo 13, se nos menciona el nombre de los hermanos y también nos dice que también tenía hermanas. Mateo 13, 55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así que bueno, indudablemente Jesús tenía hermanos y habían venido con María preocupados porque estaban convencidos de que Jesús había perdido completamente la cordura. Entonces, la idea de ellos era llevarlos a su casa, a Nazaret. Pero había tanta gente en la casa y alrededor de la casa que no podían entrar. Entonces dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Ellos no creían que Jesús fuera quien decía ser. De hecho, Juan dice claramente, Juan 7:5, porque ni aun sus hermanos creían en él. Para ellos, Jesús estaba loco y necesitaba ayuda. Y esto también era un cumplimiento de las profecías. El Salmo 69:8 dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido por los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Así que hasta esto estaba anunciado en las Escrituras, que no sería reconocido por sus hermanos. Y a causa de la multitud, hablábamos, mandaron a llamar. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Podemos imaginarnos la situación, está la familia afuera, no pueden entrar, entonces le dicen a alguien ahí, a un mensajero, que por favor vaya y se lo comuniquen. Este hombre entra y se lo dice a los que estaban alrededor del Señor Jesús y estas personas se lo hacen saber al Señor. Y le dicen, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y la respuesta que da el Señor puede parecernos sorprendente. Dice, él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué te parece? Tal vez vos hubieras esperado que al escuchar esto, Jesús se levante y vaya a buscarlos, o por lo menos que le diga, déjenlos pasar, vino mi mamá y mis hermanos. Y esto hubiera sido así si Jesús estuviera enseñando sobre un reino terrenal. Si Jesús fuera un líder terrenal, claramente su madre y sus hermanos iban a tener privilegios. Claramente Jesús los hubiera hecho pasar y los hubiera sentado en los primeros lugares y le hubiera dado honores, porque eso ocurre en el reino terrenal, ¿o no? Pero en el reino de Dios no hay privilegios. En el reino de Dios, el reino que el Señor Jesús vino a traer, el reino que Él estaba predicando, la madre y los hermanos de Jesús no tenían privilegios. La madre y los hermanos de Jesús eran pecadores que necesitaban arrepentirse. Y Jesús aprovechó este momento para que esto quedara en manifiesto para la gente y para ellos. No era que Jesús no tenía amor por ellos, porque vos sabés que aún en la cruz Jesús le dijo a Juan que se hiciera cargo de su madre, ¿te acordás? Él tenía amor por ellos, pero él tenía amor verdadero. Ellos no necesitaban besos y abrazos como a nosotros nos gusta.
Los besos y los abrazos son muy agradables, pero ellos no necesitaban eso, ellos necesitaban arrepentirse, ellos necesitaban entender que Jesús era mucho más que su hijo y mucho más que su hermano, que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías, el Salvador, como le habían dicho muchas veces a María, el Salvador, y ellos necesitaban arrepentirse y creer en Él, no como el hermano, no como el hijo, sino como el Mesías, el Hijo de Dios. Los besos y los abrazos pueden resultar muy agradables, pero hubieran sido engañosos, hubieran sido para confusión. Y dice, y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos dice que dijo estas palabras mirando a los que estaban alrededor de él. Pero si vamos a Mateo, todavía es más específico. Mateo dice en Mateo 12:49, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. ¿Te das cuenta? El Señor dijo, esta es mi familia. Esta es mi familia. Los discípulos. La verdadera familia. Los lazos familiares son fuertes, pero los lazos espirituales son aún más fuertes. Lo que unía al Señor Jesús con sus discípulos, esos lazos eran eternos. Y sus familiares tenían que trascender esos lazos familiares. No les daba ningún privilegio, lo dijimos. El Señor dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Todos aquellos que obedecen, que oyen y obedecen su palabra. Esa es la familia del Señor. Jesús amaba a su madre, también amaba a sus hermanos, y por eso el Señor les muestra su verdadera necesidad. En otra ocasión, leemos que el Señor estaba enseñando. Lucas 11:27 dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esos son los bienaventurados. Los lazos familiares terminan con la muerte. María simplemente fue un instrumento por el cual el Señor vino al mundo. Tremenda responsabilidad y realmente nos admiramos de lo que ella hizo, pero no es por obras. No es por obras. Es por fe. Y lo que necesitaba María era fe verdadera. Lo que necesitaban sus hermanos era fe verdadera. Vemos que María entendió, porque después, como decíamos, estuvo a los pies de la cruz y estuvo también en el aposento alto 50 días después de la resurrección del Señor, esperando la venida del Espíritu Santo. María entendió, le sirvió esto que el Señor hizo. Y sus hermanos, bueno, este pasaje también nos muestra que no hay que perder esperanza con nuestros seres queridos. Ellos no creían en Él, pero en el momento que Dios los dispuso, llegaron a la fe.
Pablo cuenta que Jesús se le presentó a Santiago y que Santiago después se transformó en uno de los pilares de la iglesia de Jerusalén y que escribió Santiago la carta que hoy tenemos, y que el hermano menor, Judas, también escribió otra carta que también figura en el Nuevo Testamento. Estos dos seguro que creyeron. Así que podrán ser grandes opositores, se podrán burlar, se podrán enojar, podrán ser crueles, pero no tenemos que esperar o perder las esperanzas por nuestros seres queridos. Lo que tenemos que hacer, así como el Señor hizo, es mostrarles la verdad. Y es una tremenda enseñanza este pasaje sobre cómo conducirnos con nuestras familias. Porque es verdad que el pecado, como decíamos hoy al principio, trajo maldición a la tierra y que entre esa maldición es la división de la familia. Y que nosotros somos pacificadores, los creyentes, los hijos de Dios somos pacificadores. Pero no debemos confundir que esa paz que nosotros debemos traer sea producida a toda costa. Porque no podemos callar la verdad, porque lo que necesitan nuestros seres queridos es la verdad. El Señor, en Mateo 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y siga en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Nuestros seres queridos no necesitan esa falsa paz que viene por ocultar la verdad. Lo que ellos necesitan es a Cristo. Necesitan desesperadamente a Cristo. Ellos necesitan ser libres. Y dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si no, en virtud de esa paz falsa, dejamos que se vayan derecho al infierno. Nosotros somos luz, tenemos que iluminar. Así que si los amamos, realmente queremos que conozcan al Salvador. Y tal vez se ofendan. Tal vez nos tilden de locos, de fanáticos. Pero la realidad, que por más que nos duela, es que ellos están muertos en sus delitos y pecados y que Cristo es la vida. Están muy bien los besos y los abrazos y tenemos que ser amorosos con nuestros seres queridos. Pero no tenemos que confundirlos. Tenemos que mostrarles el camino constantemente. Cristo es la vida y ellos necesitan la vida. Y de esta manera ellos van a entrar en la familia de Dios. Lazos que no se rompen con la muerte, lazos eternos. Eso es el verdadero amor. Cuando Cristo reina en un hogar, entonces sí hay verdadera paz y armonía. No es como te dice el mundo, bueno, es cuestión de que haya
diálogo, de que haya tiempo, de que esto y que el otro. Necesitan a Cristo. Sin Cristo no hay nada. Sin Cristo no hay nada. Y la verdadera familia es la que tiene lazos eternos. Eso es lo que le estaba mostrando Jesús a su madre, a sus hermanos y a todos los que estaban allí. Y esta familia es una familia que proviene de haber nacido de nuevo. La familia natural, bueno, es el fundamento de la sociedad y hay que cuidarla. Pero hay una familia espiritual cuyo vínculo es el amor y está formada por gente, como dice Apocalipsis, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Nosotros tenemos que ser eso, instrumentos para que nuestros seres queridos vengan a formar parte de la familia espiritual. Y entonces sí que no va a haber conflictos y el pecado, como todo lo que hace el Señor, Él trae la solución a todo, hasta los lazos familiares. Amén.